Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Voy a compartir un tema que he titulado Cristianos a la deriva. Cristianos a la deriva. Y vamos a estudiar Hebreos 2, 1 al 3. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hace menos de 2 años hicimos un viaje a las costas aquí de Jalisco, un grupo de pastores. Íbamos unos 8 o 10 y uno de ellos está aquí presente. Aquí lo tengo a mi izquierda. Y precisamente él recordará un episodio que pasó mientras todos estábamos disfrutando allí con las familias y todo. Pues el convivio y aquel lugar hermoso. Aarón, que está aquí junto con otro pastor, Rubén, de Casa de Oración Constitución, sacaron una balsita, ¿te acuerdas? Sacaron una balsa y dijeron: pues vamos a tirarnos ahí a la mar y vamos a remar y vamos a divertirnos. Y yo me acuerdo que le dije: oye, pero esa balsa para el mar, así, no, que está buena, la compré en el Sam's o en el Costco. Bueno, y se tiraron ahí a la mar y empezaron a remar. No, que vamos a pasear aquí. De pronto, los que estábamos ahí en la orilla, nomás cabían 2 ahí en la barquita esa, o como una lanchita, ¿no? Y los empezamos a ver que cada vez iban más lejos y más lejos. Y luego no faltó quien dijo: oye, ¿no se están yendo muy lejos? Ay, pues sí, ya se veían así chiquitos y más lejos. Y nosotros: hola, ¿cómo están? Pero otro de los pastores más entendido dijo: oye, no, eso no pinta bien. Eso se me hace que tienen problemas. Y se tiró a la mar el pastor Fito, el pastor de Casa de Oración en Tepic, y la hija de ellos. Yo dije: ay, pues ¿qué pasó? No, pues ya allí por la misericordia de Dios fueron a salir allá muy lejos, pero ya habían hablado a los paramédicos, ya habían hablado a las autoridades, porque pues dije: no, pues estos ya se los llevó la corriente. Y cuando regresa, no, pues todo amarillo, aquí el ingeniero, ¿te acuerdas? Todo así, todo asustado. ¿Y qué pasó? No, dice, la corriente, sin darnos cuenta, de manera imperceptible, nos fue llevando, y nosotros remábamos, pero la corriente era muy fuerte y nos arrastró. Por la misericordia de Dios, hoy está aquí contándola. Y esto vino a mi mente cuando yo estaba leyendo estos versículos que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque aquí en estos versículos nos da una advertencia a todos aquellos que caminamos con el Señor. ¿Cuántos caminan con el Señor? En el caso de los cristianos hebreos, a quienes les fue dirigida la carta, ellos habían entrado en un peligro de abandonar al Señor, de apostatar del Señor. ¿Por qué ellos estaban a punto de abandonar su fe cristiana? Porque se estaban deslizando poco a poco, sin darse cuenta. Había 2 razones fundamentales por las cuales los cristianos hebreos o judíos a quienes se les escribió la carta estaban a punto de deslizarse. Una era por temor. ¿Temor a qué? A las persecuciones que estaban sufriendo los cristianos por causa de Cristo, y esto estaba orillando a muchos cristianos a negar a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: el que me negare, yo también lo negaré?
Y ellos, por salvar su vida, algunos estaban apostatando de la fe, pero el desliz se da poco a poco, ¿sí? La otra razón era del por qué se estaban deslizando, era porque ellos estaban descuidando y siendo negligentes acerca del mensaje de Jesús, del mensaje del Evangelio. Entonces la advertencia en este pasaje es sobre el peligro real que existe de la posibilidad de que nos deslicemos a causa de nuestro descuido. Vamos al versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Dice allí la carta a los Hebreos: por tanto, esa pequeña frase es muy importante. ¿Por qué? Porque por tanto apunta hacia algo que se dijo previamente. Es como cuando tú le das una advertencia a alguien y le estableces las reglas y le dices: por tanto, necesitas obedecer. Entonces, ese por tanto se refiere al capítulo 1, versículo 1. Voy a leer al versículo 4, capítulo 1, 1, 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Puesto que Dios ha hablado el último mensaje a través y mediante su Hijo Jesús en estos últimos días, y como Jesús es superior a todos los ángeles, su mensaje fue superior al mensaje de la ley. Jesús, como el creador, como el sustentador, como el Señor, como el Rey, el Redentor del mundo, por encima de toda la creación angelical, el capítulo 1 a la carta a los Hebreos establece todo eso, de que Jesús es superior y su mensaje es sumamente importante. Por eso es la razón que el capítulo 2 comienza diciendo: por tanto. Si Dios ya le habló a los profetas, nos ha dado su último mensaje a través de su Hijo, y debemos de prestar mucha, pero mucha atención al último mensaje que Dios le da a la humanidad mediante su Hijo Jesús. Así que la advertencia es: Dios habló su mensaje final mediante su Hijo. Por tanto, escuchen, pero háganlo muy cuidadosamente, pongan mucha atención al mensaje de Jesús. Ahora bien, el mensaje de Jesús lo encontramos en los evangelios. Ahí está el mensaje de Jesús. Sigo leyendo Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario, dice. Esa frase, es necesario, en el griego significa, es algo forzoso, es algo inevitable, ineludible, porque no hay otro mensaje que Dios vaya a dar ya. Ya es el último mensaje para la humanidad, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Entonces es inevitable, ineludible, forzoso, que con más diligencia, fíjate, para los que creemos con más diligencia, aquí diligencia significa prontitud, significa urgencia, pero tiene un sentido de obligación. Entonces podemos leer así: por tanto, por todo lo que ya se dijo de Jesús, que es el más grande de todos los seres, porque es Hijo de Dios, no creado, de la misma sustancia del Padre, es necesario, es inevitable, ineludible, que con más diligencia, prontitud, urgencia y obligación atendamos a las cosas que hemos oído. Yo quiero poner atención al verbo atender. Aquí el escritor a los Hebreos dice: atendamos, y quiero hacer un señalamiento muy puntual.
está utilizando atendamos o el verbo atender en primera persona. Es decir, se está incluyendo el escritor de la carta a los hebreos como alguien que también está en una posibilidad, si se descuida, de deslizarse. ¿Sí? Entonces, atender o atendamos, la palabra griega que se traduce por atendamos, habla de atender, sí, pero de manera abundante, muy puntual, pero tiene ciertos apuntamientos. Por ejemplo, también significa aguzar los oídos, o sea, poner así mucha atención al mensaje de Jesús. Pero también usa una definición que tenía que ver con algunas expresiones o propias de los judíos de aquel tiempo, y es esta: andar con 100 ojos. Esta es una expresión hiperbólica, no exagerada, para decir, imagínate, andar con 100 ojos y los 100 abiertos, ¿verdad? Para no perder de vista el mensaje de Jesús y atenderlo de manera puntual. Pero también el diccionario dice que el verbo atender implica un sentido de las cosas que tienen que ver con la vida marítima, en este caso de un barco que navega, y también lo puede traducir como anclar un barco para que no se vaya a la deriva y sea arrastrado por el viento y por la marea. Tiene que soltar un ancla, ¿sí? Un ancla para que se afiance y esté allí sólido y nada lo mueva. Entonces, retomo todo el versículo. Por tanto, por lo que quedó establecido en el capítulo 1, es necesario, forzoso, inevitable, ineludible, que con más diligencia, con prontitud, hermanos, con urgencia, obligatoriamente, atendamos de manera abundante, muy puntual, con los ojos bien abiertos, ¿sí? Para que no pierdas de vista el puerto al que has de llegar, y a la vez estés bien anclado en el Señor Jesucristo. Y complementa el atendamos y nos dice claramente qué es a lo que tenemos que atender: a las cosas que hemos oído. Una vez más, el escritor de la carta a los hebreos está poniéndose en primera persona. Nosotros tenemos que atender nosotros a las cosas que hemos oído. ¿Qué habían oído ellos? Bueno, el mensaje de Jesús, el evangelio. Ahora bien, la carta a los hebreos, hermanos, es una carta cuyo escritor no se sabe con exactitud quién escribió esa carta. Hay algunos eruditos que aseguran que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos. Hay quien, por ahí leí de un erudito, unos eruditos que decían que hasta Priscila, la esposa de Aquila, pudo haber llegado a escribir esta epístola. Sin embargo, el escritor realmente pasa a segundo término. Lo que quiero resaltar aquí es que quien haya sido fue alguien que escuchó de viva voz el mensaje de Jesús, así de cara a cara, que escuchó el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús que fue transmitido de manera oral, cuando menos hasta el primer siglo. ¿Por qué? Porque todavía no estaban los escritos, nada más existía lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, de manera oral, ellos transmitieron posteriormente a todas sus generaciones, y después quedó escrito en lo que hoy tenemos, que conocemos como la Biblia, el conjunto de libros. Ahora bien, eso es importante señalarlo por lo siguiente, porque mire, una doctrina, una enseñanza, una predicación que no tenga sustento en la Biblia, suficiente sustento, y no tenga sustento en la historia de la iglesia, cuando menos en los primeros 300 años de existencia de la iglesia, toda doctrina que no cuadra con lo que creían los primeros cristianos, por consiguiente es una doctrina falsa. Es una doctrina que al no tener sustento
se considera falsa. Por ejemplo, los primeros cristianos desconocían esa doctrina nueva de atar al diablo, por ejemplo, ¿sí? De decretar, y le puedo mencionar un montón de doctrinas que al no tener sustento bíblico ni sustento histórico, se consideran falsas doctrinas. Esto nos ayuda a cuidarnos, hermano. ¿Por qué? Porque llegamos aquí a un principio, doctrina nueva que no tiene sustento ni bíblico ni histórico, cuando menos hasta los primeros 300 años, que fue cuando la iglesia se mantuvo por la persecución, se mantuvo pura, limpia, en términos generales. Ya después se fue deteriorando y ya lo demás es historia. Entonces, yo me quedo con el mensaje de Jesús y el mensaje de los primeros cristianos. ¿Ustedes también? Es lo mejor que podemos hacer. Y aquí el escritor de Hebreos está diciendo, hermanos, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, el evangelio de Jesús, y nosotros lo escuchamos. Dice, no sea que nos deslicemos. Aquí la palabra deslicemos es la que resalta. Es como la consecuencia de no haber puesto suficiente atención a todo el mensaje de Jesús. ¿Sí? No sea que nos deslicemos. Y vuelvo a reiterar, sigue incluyéndose el escritor a los hebreos, como diciendo, yo también estoy en la posibilidad de deslizarme si yo descuido el mensaje de Jesús y no lo atiendo como debe de ser, y agarro unas cosas y las que no me gustan las dejo a un lado. No, todo el mensaje de Jesús. Pablo se lo dijo a Timoteo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe, está envanecido y enloqueció, dice. Ahora bien, ¿qué significa deslizar aquí? Deslizarse. La palabra parareo, que es la palabra griega que se traduce por deslicemos, significa en primera instancia fluir, pero la idea es como de agua que es arrastrada cuesta abajo hasta donde se emboca en el mar, y el agua no se resiste y toda va fluyendo, ¿sí? O sea, la corriente, la misma agua va fluyendo. Si usted pone un barquito de papel, el barquito no puede resistir semejante fuerza de la corriente y lo arrastra, ¿sí? Se lo lleva, fluye. La idea es como dejándose llevar, flotando por la corriente, sin oponer resistencia a la corriente. Según el diccionario dice que en Hebreos 2:1 se usa este verbo parareo, donde el significado es el de verse fluyendo, deslizándose poco a poco, pasando de largo el puerto de destino. O sea, nunca llegas porque te arrastró la corriente, sin prestar debida atención a algo. En el caso de un marinero, tiene el faro allí en el que se guía, tiene la brújula. Si el marinero no pone atención al faro, a la brújula, muchos de ellos se guiaban por las estrellas. Si ellos no ponen atención a eso, ellos nunca podían llegar. Si se descuidaban, nunca llegaban al puerto. En el caso de nosotros los cristianos, debida atención ¿a qué? A las cosas que hemos oído. O sea, el evangelio, hermanos. ¿Sí? En la versión Biblia al día, en Hebreos 2:1, se lee el versículo de esta manera: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. En la versión en lenguaje actual, el mismo texto se lee así: por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Y esta traducción es como más acercada al significado exacto del griego. No sea que vayamos a la deriva, no sea que vayamos a quedar a la deriva nuestra barca donde vamos
al puerto al puerto de la presencia del Señor, rumbo al mismo cielo, y nos descuidemos y no tomemos en cuenta el viento, la corriente, el mar, y nos quedemos sin rumbo fijo por un descuido. Fíjense, meterse al mar de manera sin suficiente información es muy peligroso, ¿verdad, Aaron? ¿Por qué? Porque, fíjense, tomar una barquita, una lanchita, una balsita muy pequeña, muy frágil, pues ¿a quién se le ocurre o quién piensa en llamar a la capitanía de puerto y decir, oiga, ¿de qué velocidad son los vientos? Oiga, mire, son las 5 de la tarde, la corriente ¿cómo es? ¿Los vientos para dónde soplan? ¿Se te ocurrió? No. Pero escuchen, ese descuido pudo haberlos llevado a la muerte. Esa es la idea que está transmitiendo el mensaje del escritor de la carta a los hebreos a los cristianos hebreos. Por tanto, atendamos con solicitud el mensaje que hemos oído, no sea que nos deslicemos, y el desliz es por descuido. Esa es la idea que proyecta esta escritura. En la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo se lee, Hebreos 2:1. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado, para no desviarnos del camino de la verdad. Todas esas traducciones tienen el sentido. ¿Lo alcanza a captar? No desviarnos de la verdad, no quedarnos a la deriva y no perdamos el rumbo. Un hombre llamado William Barclay, que fue, un erudito en el conocimiento de las escrituras, un hombre muy, muy preparado, todo un erudito en la interpretación bíblica, pero él tenía algunos, atributos que le ayudaron. Él hablaba y conocía perfectamente el idioma griego. Esto le dio mucha ventaja para profundizar en el estudio de las escrituras. Y William Barclay le voy a mencionar algo que habla, un poco de lo que él habla sobre el verbo deslizarse, ¿sí? Sobre el desliz. Él dice, se puede aplicar esta palabra cuando decimos que un anillo se sale del dedo sin darnos cuenta. ¿A ti también te pasó? Fue a ti, ¿verdad? ¿Cuál fue, el de los 25 años? Bueno, no sé si fue en el mismo viaje, Aaron. Fue en otro, o sea que ya van dos. Ya no te vamos a llevar a la playa. Yo me acuerdo que andábamos allí en el mar, luego dice, ¡ay, mi anillo! Su anillo de sus 25 años de casado, ya no lo tenía en el dedo. Se le deslizó y ni cuenta se dio. Así fue. Entonces, William Barclay habla de que esa palabra se aplica también en ese sentido. No se da uno cuenta y se le sale un anillo. También dice de una partícula de comida que se le va a uno por otro lado, por otra vía. Les ha pasado, ¿no? Que están comiendo de pronto, ¡ay! Te estás ahogando. Y tú dices, ¡ay! Se me fue por otro lado. Como que se desvió el camarón. Como que se desvió lo que estabas comiendo y se te fue por otro lado. También dice William Barclay que la palabra se usa de un punto que se le escapa a alguien en un razonamiento, en un pensamiento. Y esto yo veo cómo nos pasa a los predicadores si no nos aplicamos, si no estamos bien atentos a lo que estamos diciendo. Porque, por ejemplo, yo les dije, les voy a hablar cristianos que se deslizan. Y no debo de salirme de ese tema. Entonces estoy abundando en el tema, pero de pronto pasa un pensamiento y de pronto puedo salir como, ay hermanos, ¿y cómo se sienten con la goliza que los chilenos nos metieron? Un 7-0 espantoso. ¿Qué tiene que ver la goliza? O sea, de pronto se me deslizó en el tema un pensamiento. Me descuidé
y se metió un pensamiento. ¿Cuántos están platicando con alguien y de pronto cruzan otro tema? Y el otro te dice, oye, no te entiendo, ¿qué estás diciendo? Ay, perdón, dice. Bueno, de manera imperceptible, que de pronto se te cruzó el pensamiento. También dice de un dato que se le ha ido a uno de la mente. O sea, si tú no tienes una mente de fotografía y estás tratando de dar un mensaje o algo, un recado, y de pronto se te cruza otro pensamiento y dices, ay, ¿qué estaba diciendo? A mí me ha pasado eso, ¿a ustedes también? ¿Por qué? Porque de pronto se deslizó de manera imperceptible otra idea, otro pensamiento y se mezcló. Sigue diciendo este erudito, de algo también que se ha traspapelado, es decir, algo que se ha dejado que se pierda, porque lo dejas ahí y por descuido se pierde. Podemos poner el mismo ejemplo de un anillo. Vamos a actualizar un poco más. Los celulares, nos hemos hallado como 500 en el baño. Anillos, ni se diga, porque te lo quitas para lavarte las manos, o el reloj, lo dejas ahí por descuido. Aún en tu casa, pasas el trapo, lo tiras por allá, cae en la alfombra, no lo escuchas, y luego al rato le estás echando la culpa a la que te ayuda en el quehacer, que se robó el anillo. O sea, todo esto es de manera imperceptible. Y esta es la idea, hermanos. No sea, si dejan de atender el mensaje de Jesús, dice, no, hagámoslo con mucha atención, no sea que nos deslicemos. O sea, no vaya a ser que de manera imperceptible de pronto ya estés a la deriva, sin rumbo. Dice finalmente este comentarista de la Biblia, pero esta palabra parareo también tiene un sentido marinero o de asuntos de un barco que navega en alta mar. Dice, se puede decir de un barco que se ha dejado por descuido del marinero o del capitán, que pasara de largo el puerto. ¿Por qué? Porque el marinero ignoró, se descuidó de la dirección del viento, de la fuerza del viento, de la fuerza de la corriente, de la dirección de la corriente, de la fuerza de la marea. Todo eso lo descuidó y se quedó sentado ahí en el timón mirando al horizonte y terminó naufragando a la deriva. En diciembre del año pasado fuimos a visitar a un pastor que vive aquí en la costa, Casa de Oración Melaque. El pastor se llama Michael, le mandamos un saludo. Él es mexicano, pero le pusieron Michael. Está bien, Michael, un saludo. Saluden a Michael. Bueno, Michael, estando allí, nos dice, oigan, pues íbamos como 5 pastores. Dice, vamos a pescar. La idea era, nos había invitado a pescar. Allá está lista la lancha. Y partimos en la lancha como para 20 personas, pero íbamos como 7, 8 personas. Y ahí vamos, por la orilla de la costa, y nos empezamos a adentrar a mar abierto, y dábamos hacia la izquierda, y estaban unas rocas enormes ahí. Y de pronto ante nuestros ojos aparece, hermanos, un monstruo de acero. No eran los Transformers, no. Ustedes ya luego se fueron. Bueno, era, hermanos, un barco petrolero que transportaba petróleo. Y digo transportaba porque esa fue una víctima del famoso huracán Patricia. ¿Se acuerdan de ese huracán que dijeron, no, se va a desaparecer medio México? Que estábamos todos orando ahí por los hermanos de la costa. ¿Recuerdan ese episodio del año pasado? Bueno, ¿qué sucedió? Mira, era un barco enorme. Le digo al pastor, oye, ¿y este barco qué? Dice, fíjate, pastor, que el capitán ignoró de manera increíble las alertas que se dieron de que venía el huracán más grande de la historia, según se miraba en los mapas y en los satélites. Y se creyó muy fuerte porque era un armatroste. Yo tengo fotos aquí en mi celular. Ustedes saben que cuando tomas una foto de celular así vertical, pues abarca poquito. Yo lo recosté para que abarcara más y aún así no cupo. Y estábamos a una buena distancia. Es un monstruo.
Bueno, cuando pegó, y eso que pegó de ladito, allí en Melaque, quedó a la deriva. Se descuidó el capitán y encalló ese barco. Ahí está. No lo pueden mover, es imposible. No sé cuántos lo hayan visto ya. 1, 2, 3, nada más. Los demás, pues hay que hacer un viaje para allá para que lo vean. Para que vean las consecuencias de descuidar. De un descuido cuando son situaciones de vida o de muerte. Y ahí están las consecuencias. Así que Hebreos 2:1 lo podemos traducir de la siguiente manera. Por tanto, debemos tener mucho cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. No sea que el barco de la vida pase lejos del puerto y quedemos navegando a la deriva y acabemos en un naufragio. Esto sucede por el descuido del marinero. Esto sucede por el descuido de quien lleva el mando del barco. Se desliza poco a poco, de manera imperceptible, por descuido, y queda a la deriva. Esa es la idea del texto. Ahora, el deslizarse, pongan mucha atención, jamás el deslizarse será hacia la santidad. A ver, ¿cómo? No, sí, dije bien. Jamás nadie se desliza a la santidad. Nunca, no existe eso. Jamás podemos encontrar una persona que golpea a la esposa, fuma marihuana y de pronto se desliza y ya es bien santo. Dijo, ay, ¿qué te pasó? No sé, de pronto me deslicé y ahora amo a mi esposa, ya no digo malas palabras. No existe eso. Jamás una persona se desliza a la obediencia, que es bien desobediente. Hasta un corrido le inventaron, el corrido del hijo desobediente. Y eres todo lo que dice el corrido del hijo desobediente. Y de pronto, sin darte cuenta, te descuidas y te deslizas hacia la obediencia. No existe eso. Tampoco nadie se desliza hacia la fidelidad. Engaña a su esposa, no una vez, sino 5. Tiene hijos tiene hijos en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en Guadalajara. Y de pronto, sin darse cuenta, se desliza hacia la fidelidad. Eso no existe, hermanos. No. El desliz siempre tiene que ver con todo aquello que es pecado, con todo aquello que violenta la voluntad de Dios. ¿Y todo por qué? Por descuidar el mensaje, por no tomarlo con la debida seriedad. La verdad es que son pocos los cristianos que le dan la espalda a Dios de manera deliberada, o sea, que apostatan de la fe. Ya hablamos de que el apóstata no pierde la salvación, la abandona. Yo no quiero nada ya contigo, y de manera deliberada se aleja, ignorando y maldiciendo y negando a Jesús. Son pocos, la verdad. La Biblia tiene pocos ejemplos, pero la advertencia allí sigue. Como Demas, que apostató amando más este mundo que al Señor. Pero son pocos los que se apostatan. Sin embargo, aquí viene la preocupación del escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Son muchos los cristianos que se dejan llevar a la deriva, tolerando cosas que los van alejando poco a poco. Y sin darse cuenta, así como Aarón y Rubén, sin darse cuenta, aunque ellos remaban, ¿verdad? Que yo los miraba remando, bien acompasados, pero en lugar de ir al lugar donde ellos querían ir, por ignorar la corriente, por desatender las medidas de precaución, los fue arrastrando. ¿Sí? Y así hay muchos cristianos. Es más, es muy probable que aquí haya alguien que ya esté a la deriva total, que no sepa, voltea a todos lados, no ve nada, porque ya anda a la deriva, sin rumbo, y de manera que ni cuenta se dieron cuando empezó ese desliz. ¿Sí?
Son muchos los que casi imperceptiblemente se van deslizando poco a poco en pecados que van tolerando, que van almacenando y que al final destrozan sus vidas. Por eso es que el escritor o la escritora de la carta a los Hebreos nos lanza esta advertencia a que debamos estar constantemente con los 100 ojos bien abiertos, en guardia ante el peligro de deslizarnos, porque podemos ser arrastrados por la corriente de este mundo, por los vientos de doctrina, y podemos quedar a la deriva. Déjeme alegorizar este principio que proyecta el escritor de los Hebreos, lo voy a alegorizar. Voy a utilizar lo que se conoce como expresiones irónicas o de ironía, ¿sí? Por ejemplo, si usted se quiere quedar a la deriva, simplemente déjese llevar por la corriente. ¿Usted sabe cuál es la naturaleza del salmón? Ese pez tan delicioso que es el salmón. Su naturaleza, así Dios la hizo. Él siempre va contra la corriente y lucha hasta la muerte, porque cuando llega a su destino subiendo la cuesta arriba en el río, enfrentando la corriente, yo los he visto en su hábitat natural y es impresionante, hermano, cómo están tan comprometidos a llegar al final. ¿Por qué? Porque allá fue donde nacieron y allá es donde ellos ponen sus huevecillos, y una vez que los ponen, mueren, retornan al lugar donde nacieron, pero su lucha fue hasta la muerte, ¿sí? Entonces yo voy a alegorizar aquí en este sentido. Si usted se quiere quedar a la deriva, déjese arrastrar por la corriente. No haga absolutamente nada, no ponga resistencia, déjese llevar. No ore, no lo haga. No lea la Biblia, que las palabras de Cristo no moren en abundancia, que le entren por aquí y le salgan por acá. Y a pesar de que su esposa le dice al esposo: mi amor, luego que no oíste la predicación, pero exageran un poco, sígale, así va muy bien. Acuérdense que es una ironía lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, siga bien y muy pronto usted va a ver que su matrimonio va a naufragar, va a estar a la deriva, sin rumbo. ¿Por qué? Porque está descuidando elementos de la enseñanza de Jesús que están en el Evangelio. Ahora, si usted quiere andar a la deriva, no se congregue, pues bienvenido el día de hoy, pero deje de los próximos 3 domingos, ya no venga. Usted tiene mucho trabajo, acuérdese, no deje la compu. Hasta el domingo, éntrele duro al trabajo. Y cuando su esposa le diga: oye, mi amor, ¿y qué onda con las cosas del Señor? Pero el Señor sabe. Yo estoy en las manos del Señor. Dicen, y el Señor sabe que tengo que sacar esto, mi amor. Mi amor, pero es el día del Señor. No le haga caso a la señora. Pero yo le aseguro que en muy poco tiempo su familia, sus hijos van a empezar a naufragar. Van a quedar a la deriva. La corriente de las drogas los va a arrastrar. Están entendiendo perfectamente lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Porque están atentos al mensaje. Ese era el propósito del que escribió la carta a los Hebreos. Que atendamos diligentemente las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Desatienda pues el mensaje de Jesús. Discuta lo que dijo Jesús, diciendo cosas como: bueno, eso, yo no creo que eso fue lo que dijo. Yo creo que el Señor, más bien lo que Él quiso decir fue esto. O sea, reinterprete usted a Jesús. Por ejemplo, cuando Él dice: no resistas al que es malo, sino antes al que te dé, hiera en una mejilla, ponle también la otra. Entonces usted no le haga caso a Jesús. Usted reinterprete a Jesús y diga cosas como: ay, Señor, ¿a poco
Si me dan una, yo le pongo la otra. Bueno, eso fue lo que dijo Jesús, ¿sí o no? Bueno, entonces hay que reinterpretar eso y decir, no, pero también acá dice que, y quién sabe de dónde lo saca. No, soy manso, pero no menso. Entonces, no, ¿cómo me voy a dejar? No, es que en este mundo de los valientes o de los que no se dejan, es el mundo. Entonces, no, pues Señor, tú sabrás entenderme. Si me dan, me ponen en una, yo le pongo en la otra. O sea, reinterprete lo que Jesús dijo. Por ejemplo, cuando Él dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas, tú solito allá. Si das, no andes cantando lo que das. Hazlo acá. No lo haga. O sea, desatiéndase del mensaje de Jesús. No le haga caso como cuando Él dijo, si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas de todo corazón, tampoco vuestro Padre os perdonará. No, usted dése el lujo de no perdonarlos. Usted siéntase como se sienten los diputados que ya están a punto de quitarles el fuero, ¿verdad? Siéntase como que todavía tiene fuero que lo protege. Usted puede hacer lo que quiera, violar la ley, ser prepotente. Si usted se le atraviesa a un diputado y usted le pita, te saca la pistola y dice, ¿qué traes? El señor diputado te amenaza con una... O sea, no haga caso a la palabra de Dios. Y yo le aseguro que usted va a terminar muy pronto a la deriva. Vaya acumulando todo ese tipo de cosas y se va a ir deslizando de una manera tal que ni cuenta se va a dar. Y ya va a estar a la deriva. Por no atender a las palabras que hemos oído. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y vinieron qué? Vientos. Y dieron ríos o la fuerza de las aguas. Y dieron con ímpetu, significa con fuerza desmedida. Y dieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, las olvida, no las atiende, se descuida, van a venir los vientos, van a venir los ríos, van a dar con ímpetu contra aquella casa y dieron así y cayó y grande fue su ruina. ¿Verdad que eso dice el Evangelio, hermanos? Bueno, desatiéndalo, descuida el mensaje de Jesús, descuida el mensaje de la palabra de Dios y pronto se verá navegando a 2000 kilómetros de la costa, donde no hay nada ni nadie. Júntese pero mucho, seguido, con amigos que no son cristianos. O sea, ni se le ocurra compartirles la palabra. No, júntese con ellos y de manera imperceptible, que usted no se va a dar cuenta, usted va a empezar a hablar como ellos hablan. Usted va a pensar como ellos piensan y usted va a terminar haciendo lo que ellos hacen. Y su esposa esperándolo allí, o a ti papá, tu hijo esperándote, o esposo, viceversa, qué sé yo, esperando que tú guíes al puerto. De pronto no sabes el rumbo, perdiste totalmente la brújula. Te fuiste deslizando poco a poco y de pronto como que quisiste reaccionar, así como Aarón, yo me acuerdo, ¿verdad? Hasta me contaste, dices que mira, al principio todo, pero pues llegó un momento en que nos dimos cuenta y ya no podíamos resistir. Yo me acuerdo que llegaron amarillos cansadísimos, estaban los paramédicos allí y yo me acuerdo que Aarón hacía abría los ojos, no, un poquito más. Y adiós. ¿Por qué? De manera imperceptible. Usted vaya de la libertad que Cristo le ha dado del pecado, usted váyase al libertinaje. Es decir, permítase cosas que usted había dejado hace tiempo.
y vuélvalas a hacer. Como por ejemplo, peque y no confiese sus pecados, o sea, acumúlelos, ¿sí? Permanezca en ellos. Dese el lujo de no perdonar. Eso que lo hagan los débiles. Yo no, es que lo que me hizo, lo que me hicieron. O sea, dese ese lujo de no perdonar. Acumule allí la amargura, ¿sí? Al no confesar sus pecados y permanecer en ellos, pronto usted empezará a navegar sin rumbo y va a terminar naufragando como Himeneo y Alejandro, según 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, o sea, fe y conciencia la desecharon, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. De pronto ya se encontraron que su barca naufragó. Entonces, no saque la amargura que hay en su corazón, deje que allí se estacione, que eche raíces y deje usted de recibir la gracia de Dios, según Hebreos 12:15. Mirad bien, es la advertencia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, no hay que atender al mensaje de Jesús. Cuando usted venga aquí o a cualquier congregación, pues escuche y que le entre por aquí y le salga por acá. Pero eso será trágico, hermano. Algunos que les gusta andar de iglesia en iglesia buscando la verdad, y van aquí, ay, no me gusta la música, ay, no me gusta el calor, ay, no me gusta la plataforma, no me gusta el vestido que usan las panderistas, no le gusta nada. Entonces se va a otra, buscando la verdad, y luego se va a otra, y luego a otra, y ahí anda y nunca encuentra la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad está en Jesús, la verdad es Jesús. Y es de esos que terminan al final naufragando y diciendo, no, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Ya no te he visto, ni siquiera nos visitas, ya tienes mucho. No, es que yo ya no voy porque estoy decepcionado del cristianismo, dicen. Estoy decepcionado de la iglesia, estoy decepcionado de los hermanos, estoy decepcionado del pastor. Por eso ya no voy, dicen. Por cierto, déjenme decirles algo. Muchos dicen que abandonaron a Jesús porque la iglesia los decepcionó y se fueron al mundo. Oiga, yo le voy a hacer una pregunta. ¿El mundo es muy fiel? Oiga, nos decepcionan los diputados, nos decepciona el Atlas, nos decepciona la selección mexicana, nos decepcionan los gobernantes, nos decepcionan muchos abogados, nos decepcionan el que dirige la escuela, nos decepciona el maestro, todo mundo nos decepciona. No me diga que el mundo es muy fiel. Entonces, si tú argumentas que dejaste la iglesia porque te decepcionaron los cristianos, ¿por qué no dejas el mundo si todo te decepciona? Eso lo único que comprueba es que es un pretexto muy infantil. Cuando alguien dice eso, me fui porque me decepcionó, lo único que está haciendo es evidenciar que ya está totalmente a la deriva. Hay pecados que los consintió, y cuando abrió los ojos ya no tuvo la suficiente fuerza espiritual para levantarse, ni siquiera para pedirle perdón al Señor. Y si alguien le dice, pídele perdón al Señor, si es cierto, has ido a lo más bajo, te contestan así, yo ya no creo. O sea, totalmente a la deriva. ¿Cuándo empezó el desliz? Quizás cuando tu compañero de trabajo te dijo, vamos a ver el partido de la selección mexicana, México contra Chile, y vamos a ganar y vamos a celebrar, y nos tomamos unos vinos. No, yo no tomo, yo soy cristiano. No, le hace, vente. Y pues por la decepción, pues no te tomaste un vino, te tomaste la botella. Y quizás ahí empezó el desliz, no lo sé.
Vamos a Hebreos 2:2. Fíjate lo que dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Qué significa la palabra dicha por medio de los ángeles? Se refiere a la ley. Se refiere a la ley dada a Moisés. Porque hay textos que hablan, por ejemplo, Gálatas, que la ley fue entregada por los ángeles, no así directamente en las manos, pero estaban ahí los ángeles como testigos, como avalando, como representando la divinidad de los mandamientos de Dios. Fíjense la exhortación, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, la ley, fue firme, y durante la ley toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. ¿Se acuerdan que dice la ley? Por el testimonio de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y por el testimonio de 2 o 3 testigos se aplicaba ¿qué? La pena de muerte en algunos casos. Así dice. O sea, en muchos casos el castigo de la ley era pena de muerte. Dice, y toda transgresión y desobediencia, toda, no se pasó una sola, recibió justa retribución. Bueno, los hebreos que eran judíos, que habían creído en Cristo, todos ellos sabían lo serio que era observar la ley de Dios. Que no podían alcanzar la salvación guardándola, ese es otro asunto. Pero ellos como dice Pablo a los Romanos, en verdad la ley es santa, porque es dada por un Dios santo. Y la ley es buena, dice también Santiago, si se usa legítimamente. O sea, ellos sabían que esa ley era santa. Y todo el que violara esa ley sería justamente castigado. Muchos casos terminaron en sentencia de muerte, Dios mismo inclusive en algunos casos. Ningún pecado quedó sin castigo, porque Dios es un Dios justo e imparcial. ¿Se acuerdan de Coré, que se rebeló? ¿Se acuerdan de Datán y Abiram, que se rebelaron allí a Moisés y en el desierto y murmuraron contra Dios? Estaban violando la ley que les había sido dada en el monte Sinaí. Y el castigo fue la muerte. ¿Se les hace drástico? Parece drástico. Pero si aquí en la tierra, síganme con atención, a un asesino que mata a alguien con premeditación, alevosía y ventaja, con todas las agravantes de la ley, y le dan 50 años de prisión, y el hombre tiene 55 de edad, pues es cadena perpetua. Hay países como en Estados Unidos, algunos estados, que hay pena de muerte por un delito que se comete aquí en la tierra. Los israelitas sabían que al violar la ley, en algunos casos era la muerte. Entonces, si así fue como Dios consideró la ley, y los hebreos estaban bien entendidos, y no hay duda que era un judío convertido a Cristo el que escribió la carta a los hebreos, entonces escribe en el versículo 3, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si todos los del Antiguo Testamento que violaban la ley recibieron el justo castigo por violar la ley, ¿cómo escaparemos nosotros? Esta es una pregunta retórica, pero en realidad está diciendo, es imposible que cualquiera de nosotros, hermanos cristianos, escape del justo castigo si no atendemos el mensaje de Jesús. Es imposible, es ineludible. Por eso dice, por tanto, por lo que es Jesús, por lo que representó su sacrificio, atendamos con diligencia lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y si los que vivieron bajo la ley recibieron justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice. Y se vuelve a incluir el escritor a los hebreos. Yo también estoy en esa posibilidad.
de deslizarme y de manera imperceptible y que no lo puedo ni sentir, quizás me pueda deslizar. Tengo que estar yendo constantemente y tener muy presente en mi mente, en mi corazón, la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí resaltan dos cosas: el verbo descuidar, y aquí ya cobra más sentido. Del marinero que se descuida, no toma en cuenta el viento, no toma en cuenta las mareas, no toma en cuenta lo que le dice la brújula y se descuida y termina a la deriva. Ese es el sentido de deslizarse, ¿sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Aquí esta palabra descuidamos también del griego también se puede traducir como ser negligente. ¿Cómo escaparemos nosotros si somos negligentes? ¿Se acuerdan de aquella parábola que puso Jesús del siervo malo y negligente que dijo: ay, mi señor tarda en volver? Entonces empezó a golpear a los siervos, se empezó a emborrachar y el Señor vino a la hora que él no pensaba, totalmente descuidado. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús de las 10 vírgenes? 5 sensatas y 5 insensatas. Las 5 sensatas tenían aceite en sus lámparas y las otras se descuidaron. Digo, vámonos, mira, va a haber un concierto de Luis Miguel, ¿qué tiene? Pues va a venir y no le hace que cobren bien caro. Y ya unos, pues sí, que tiene, que al cabo el Señor sabe que no vamos, nomás pues nos gusta ir. Y se empezaron a descuidar. Descuidaron sus lámparas. Y de pronto llegó el esposo, dice, y las que no tenían, no estaban preparadas, las descuidadas fueron con las que estaban preparadas. Danos de vuestro aceite. Dice, no, porque luego ni ustedes ni nosotros. Y llegó el novio y no entraron. Eso dijo Jesús, hermanos. Yo quisiera que dijera otra cosa, cosas como las que dicen algunos que supuestamente dijo Jesús, y los toman nada más la mitad del mensaje de Jesús y no toman completo el mensaje de Jesús, y nada más citan 2, 3 versículos del mensaje de Jesús y no citan el otro lado del mensaje de Jesús. Tenemos que atenderlo todo. Y si dice allí que atendamos al mensaje, no sea que nos deslicemos. Bueno, hay algunos cristianos que aseguran que el pasaje habla y se refiere a los no convertidos, pero volvemos otra vez a la razón, nada más. Si fuera este mensaje a los no cristianos, pues ellos de qué se deslizan, si ellos ya están sin rumbo, ellos están a la deriva, ellos van a ninguna parte. Entonces es incongruente que se diga que ese mensaje o que estamos viendo es para los que no son creyentes, porque dicen que un creyente nunca se puede desviar. Y eso no es lo que la Biblia dice. El escritor de los Hebreos se incluye. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Si era cosa seria menospreciar la ley dada por los ángeles, y esto acarrió castigos muy drásticos, hermanos, es muchísimo más serio menospreciar, descuidar todo aquello que concierne a los asuntos de nuestra salvación. Termina el versículo diciendo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué dice salvación tan grande? Porque ya no hay otro sacrificio que pueda salvarnos. No hay otra sangre que se pueda derramar, nadie que pueda limpiar nuestros pecados. Es tan grande porque el amor de Dios es tan grande. Y es tan grande, pero tan grande, que todos los seres humanos podemos ser abrazados por el amor de Dios. Todos los seres humanos podemos ser salvos si creemos, pero no todos creen. Entonces, ciertamente, cuando se le da el mensaje a alguien que no es cristiano y menosprecia el mensaje,
Dice, no, yo no quiero nada con tu Cristo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la misma carta a los hebreos. Está menospreciando el único mensaje que lo puede salvar. Pero los que ya estamos de este lado, que ya estamos en la barca, dice, tengan mucho cuidado. A los hebreos es a los que dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. A los hebreos se les dijo, no dejen que ninguna raíz de amargura. A los hebreos les está diciendo muchas cosas que tienen que perseverar hasta el final. Y aquí es donde algunos, yo quiero decir lo siguiente, hay algunos que interpretaron mal previos mensajes que yo di, diciendo cosas como, no, pues el pastor ya se está yendo al evangelio de la salvación por obras. No, yo no creo eso. Lo dije muy claro, no sé si ustedes lo recuerden. Sin duda, y seguimos creyendo que la salvación es por gracia. ¿Ustedes creen eso? Yo también. Por medio de la fe. Es un regalo de Dios la salvación. No la ganamos por obras. Nadie puede hacerlo. Pero entonces, cuando se ve el otro lado del evangelio de Jesús mismo, el que en mí no permanece, y en la permanencia lleva diligencia, ¿sí o no? Porque si entonces nada más es como dicen algunos de ellos, dicen, es que la Biblia dice que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces tú le dices, oye, pero pues no haces nada. O sea, sigues igual. No, pues es que la salvación no es por obras, dicen, es por fe. Espérame, amiguito, creo que tu concepto y tu entendimiento está a la mitad. Porque Santiago dice, a ver, si alguno, ¿qué no fue Abraham justificado por las obras y no solamente por la fe? Así dice, ¿no? En Santiago. Y Rahab la ramera, ¿qué no fue justificado por las obras, no solamente por la fe? Porque alguno dirá, yo tengo fe, pero si tu fe no tiene obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tu fe es vana, dice, es estéril. Entonces, ¿dónde quedaría lo que dice Pedro, que predicó la salvación por gracia, por medio de la fe? ¿Dónde está cuando dijo, añadida a vuestra fe, virtud, a vuestra virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, añádele piedad, a la piedad, añádele esto, y añádele esto, y haciendo estas cosas, no caeréis jamás? Entonces, están un poco confundidos en su mente quienes piensan que llegaron al puerto de la salvación, están ahí en la barca ya y se acuestan en una hamaca ahí en la cubierta del barco, esperando a que el Señor ponga el querer como el hacer, y ellos no hacen nada. Están muy equivocados, porque la Biblia sí dice, perseverad en la oración, ¿sí o no dice? Son mandamientos. Si te maldicen, bendícelos. ¿Quién es el que se arrepiente cuando peca? ¿El cristiano o Dios? Dígalo. Pues el cristiano. Nunca Dios se va a arrepentir por nosotros. ¿Quién es el que anda en malos caminos? ¿Dios o nosotros? ¿Quién es el que tiene que rectificar? ¿Dios o nosotros? Entonces sí, ya somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y creemos que nada nos arrebata de su mano, pero si no permanecemos en Él, ese es el otro lado, que de una manera inexplicable algunos ignoran, diciendo que no es lo que Él dijo. Y si alguno no produce frutos, será cortado y echado al fuego. Eso lo dijo Él, yo no lo dije. Y cuando uno predica los dos lados de ese mensaje de Jesús, si no se atiende a todo el mensaje, están en riesgo de deslizarse. Mire, acabo de recibir una noticia, bueno, no una noticia,
sino un comentario de un pastor de una casa de oración. Sígame con atención. De otro estado aquí en la República. De un joven que estuvo aquí en casa de oración. El joven a todo mundo salía a predicar al centro. A todo mundo le decía que él era un joven que era salvo, decía. Pero nosotros mirábamos cosas en él que no son propias de un salvo. Y lo cuestionamos un par de veces. Y le dijimos, oye, ¿tú eres salvo? Sí, dice, y haga lo que haga, no me pasa nada. Haga lo que... No, discúlpame, si pasa y mucho. No, la Biblia dice. Bueno, aquí en casa de oración se metió con dos jovencitas, las sedujo y fornicó con ellas. Y decía que era salvo. Se emborrachaba. Le llamamos la atención. Para acabar pronto, tuvimos que despedirlo de casa de oración. Lo echamos de casa de oración. Un día viene una señora de aquí, que a lo mejor está aquí esta señora, no lo sé, que este hermano, bueno, así entre comillas, no sé, la contrató para que hiciera el quehacer de su departamento, donde él vivía solo. Y una vez dijo, no, pues yo no puedo callar, dice, porque yo sé que no está bien. Dice, fulano de tal, y me dio el nombre. ¿Qué pasó con él? Pues es que yo trabajo en su casa, pero hermano, dice, no, dice, él no es cristiano. Le digo, ¿por qué tú dices? Dice, es que había de ver el tiradero de botellas cuando llegó el lunes. Se pone unas borracheras, hermano. Aparte de eso, mete prostitutas ahí al departamento. Y si usted habla con él, va a decir, yo estoy en las manos del Señor, nada me arrebata de su mano, y yo creo eso, yo soy salvo, y no hay pecado que me pueda apartar de los caminos del Señor. Estás muy equivocado, joven. Tienes medio mensaje del mensaje de Jesús y no estás atendiendo al mensaje de santidad. Y crees a la mitad, pero eso no te va a salvar. Pues un pastor de un estado aquí en México, hace 8 días, me escribió y me dijo, oye pastor, llegó aquí fulano de tal. No me digas. Dice, sí. Dice, y llegó diciendo que él tenía la doctrina más impresionante que pueda haber. Y yo le dije, pero tú ya sabes de él. Dice, sí, ¿qué vas a hacer? Dice, no, pues lo voy a despedir. Le dije, habla con él y cuestiónalo y dile que regrese a Guadalajara a arreglar todos sus asuntos que dejó. Y que venga y que pida perdón aquí públicamente de todas las personas que por su inmoralidad y su libertinaje él causó daños. Y no lo va a hacer. Pero él se agarra de eso. Y está totalmente a la deriva. ¿Por qué? Porque no logran ligar, no logran conciliar que si eres salvo, tus obras lo van a demostrar. No, es que Martín Lutero dijo que por la fe solamente. Sí, pero él odiaba la carta de Santiago. Para los que no sabían esto, él no quería la carta de Santiago. Estaba confundido también él. No, hermanos, no nos confundamos. Como dice Pablo a los Corintios, no erréis, porque puede ser muy trágico, hermanos. Porque la salvación no es simplemente un lugar donde podemos descansar pasivamente sin hacer nada. Te va a arrastrar la corriente si no haces nada. No, la salvación es un camino en el cual tenemos que caminar día con día, día con día. Si somos negligentes, si somos pasivos, no vamos a progresar en el camino de la fe y vamos a terminar deslizándonos. Nos vamos a ir alejando poco a poco de Jesús.
Vamos a ir poco a poco ignorando las demandas de Jesús, y como un barco, similar a lo que le sucede a un barco que por descuido no llega al puerto seguro, sino queda a la deriva y su destino es la destrucción. Esa amonestación, hermanos, es para todos los creyentes, incluye también los no creyentes. Déjame terminar con esto. Mire, en mi vida cristiana, como simple cristiano, pero de esos 40, 38, 37, 38 en el ministerio, he visto, hermano, literalmente, así como se lo estoy diciendo, no solo cristianos que se deslizan, que han naufragado, sino iglesias completas, que llegaron los vientos de doctrinas y los empezaron a alegar de Jesús, creyendo que los acercaba a Jesús, y remaban y remaban y remaban, y mientras más remaban, más lejos de Jesús se fueron. Y hoy muchas de esas ni siquiera existen. Cerraron sus puertas y dejaron un montón de náufragos a que se las arreglen como ellos puedan. Y muchos de ellos están tan imposibilitados. Es muy trágico, hermano. Por eso la amonestación para hoy es muy pertinente, hermanos. Ayer hablaba brevemente con Toño Espinosa y su esposa, son los que dirigen a los adolescentes, y me dicen: oye, pastor, necesito platicar contigo, dice, porque fíjate que dice, él es un directivo alto en una empresa multinacional, y me dice: fíjate que en la empresa nos acaban de decir, miren, aquí en esta empresa son miles de empleados, ¿no? O sea, mucha gente. Dice, los baños pueden usar los hombres y mujeres, aquí no hacemos segregación de ningún tipo. Si a ti le dicen a uno de los empleados varón, ¿quieres entrar al baño de las mujeres? Entras al baño de las mujeres. Pero aquí no vamos a hacer discriminación de nadie con diferentes preferencias sexuales. Aquí todos somos iguales, dice. Dice, eso a mí me impactó, dice. Dice, pero lo que más me preocupa son los jóvenes, los que ahorita están allá con ellos. Ustedes están acá, pero dice, ¿sabes qué? Los oigo hablar y me hacen preguntas tan tremendas, ya están totalmente permeados en su mente de que la vida homosexual no implica nada, es un gusto y que se puede hacer, y que dice, necesitamos platicar, pastor, porque necesitamos contrarrestar esa corriente que está arrastrando a muchos de sus hijos a ese tipo de desviaciones, y naufragan totalmente. Entonces, como padres no podemos quedarnos sin hacer nada, ¿entienden? Porque va a naufragar la familia. Y lo que es peor, tu vida espiritual, las consecuencias son terribles, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque quizás algunos, hasta este mensaje, quizás no se habían dado cuenta que ya están a 10 kilómetros de la costa, que cada vez la ven más lejos. Otros a lo mejor dicen, no, yo ya no tengo remedio. ¿Se acuerdan de Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas? Dice que al ver el viento y la tempestad se empezó a hundir, y clamó y le dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Le tendió la mano y evitó que completamente terminara ahogado. Y yo quiero que nos acojamos a la misericordia del Señor. Amén, hermanos, porque tengo la seguridad de que algunos de ustedes como familia están naufragando. Algunos quizás ya perdieron la familia, no lo sé. Otros están empezando a tolerar esos pecados y poco a poco se han ido alejando. Mira, cuando alguien empieza a poner pretextos para venir a congregarse, algo anda mal.
algo anda mal. Porque el cristiano que ama al Señor siempre quiere estar con Él, ¿no? Y la Biblia dice, no dejando de congregarse. En Casa de Oración tenemos un compromiso de perseverar hasta el final. Que la gracia de Dios nos empuje hasta el día final, pero manteniéndonos, ¿sí? ¿Se imagina que los pastores aquí en Casa de Oración empezamos a naufragar con mensajes que no tienen que ver nada con el Evangelio? ¿A dónde los vamos a llevar semejante barca de varios miles? ¿Se imagina el juicio para nosotros? Que Dios nos ayude. Pero vamos a agarrarnos de la misericordia del Señor. ¿Qué les parece? ¿Cuántos reconocen que están naufragando? Que ya empezaron así como a, por más que reman y reman, no pasa nada. ¿No será que la corriente ya es más fuerte? Porque por descuido entraste ahí. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios conoce nuestra condición, nuestra situación. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque las voces de alerta siempre llegan a su tiempo. Pero desgraciadamente, como cuando se anunció de este terrible huracán llamado Patricia, que azotó las costas de México, que se preveía un desastre como nunca en la historia de los huracanes. Pero gracias por tu misericordia que lo desviaste. Pero aquel capitán de aquel barco petrolero que desatendió la voz de alerta fue arrastrado, revolcado y quedó encallado. Ya no tenía control. Señor, tú conoces cada familia, cada joven, cada niño, cada esposo, cada esposa. Y quizás, Señor, de manera que imperceptible, que no nos hemos dado cuenta, nos hemos estado deslizando poco a poco. Algunos financieramente, otros en la familia, otros consintiendo cosas que no deben de ver con sus ojos, cosas que son impuras. Pero te pedimos, Señor, que en tu misericordia, Señor, nos tiendas la mano, de la cual nosotros empezamos a deslizarnos. Empezamos a alejarnos paso a paso. Pero vuélvenos, Señor. Así como le tendiste tu mano a Pedro y evitaste que se ahogara, así, Señor, en tu misericordia, nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Lávanos, Señor. Reconocemos que hemos sido autosuficientes, que hemos descuidado esta salvación tan grande, este mensaje de salvación que es tan grande, y no hemos atendido a todo el mensaje, solamente algunas cuantas cosas ahí, y hemos empezado a naufragar. Sea ahora tu misericordia, Señor, que podemos decir es ya lo último a lo que podemos apelar, Señor. Que te apiades de nuestras miserias.